El día 29 de agosto de 2019, Germán, que cumplía años y ya había visitado a Pompeya, se quedó de celebración con Ángela Lucía, Marcela y Lucía, visitando en Roma las termas de Caracalla y las catacumbas de San Calixto, mientras el resto de viajeros hicimos una visita relámpago a Pompeya y al regreso ya el cumpleañero estaba en brazos de Morfeo. En la avenida que lleva a dichas termas. Se llama Avenida Aventino. Las termas de Caracalla, construidas por dicho emperador entre los años 2012 y 2017. Estuvieron en funcionamiento hasta después de los años 550, que en las guerras con los bárbaros destruyeron el acueducto que lleva el agua a dichas termas, y se acabaron de destruir por un terremoto en el 2047. Es un complejo supremamente grande con todas las comodidades. Tenía piscina de agua caliente, agua fría, gimnasio, biblioteca, todo supremamente adornado con unos mosaicos impresionantes. Las termas de Caracalla fueron ideadas por Setimio Severo con el fin de ganarse el favor del pueblo romano. El complejo fue inaugurado en el año 217 después de Cristo por el hijo de Setimio, el emperador Caracalla. Estas termas funcionaron durante unos 300 años y podían albergar hasta 1.600 bañistas. El lugar dejó de funcionar en el siglo VI, cuando los visigodos destruyeron sus sistemas de cañerías y el agua dejó de llegar a las termas. Has de saber que los antiguos romanos no solo usaban las termas por razones de higiene, sino que eran un lugar de reunión y ocio. En los baños podías encontrar también una biblioteca, galerías de arte, salas de reuniones, gimnasios y jardines. En total, una impresionante extensión que podía llegar a acoger a unas 10.000 personas. Estos baños se diseñaron a escala colosal, sobre todo en lo relativo a las bóvedas y a la decoración, en la que no faltaban estatuas, pinturas o mosaicos. Abiertas desde el mediodía hasta el atardecer, los bañistas acudían solos o acompañados de sus sirvientes. Bañarse en las termas era todo un ritual. Empezaban con una sauna, seguían con un enjabonado, pasaban a un baño caliente, después uno templado y terminaban sumergiéndose en un baño frío. Además, los miembros de clase alta tenían derecho a ser secados con una toalla perfumada. A través de 8 puertas se podía acceder desde el apoditerium o vestuario a, por ejemplo, la palestra, lo que sería un equivalente al gimnasio, y quizás practicar el trigón, un juego de pelota, o ir al untorium a hacerse un masaje o pasear por sus jardines, dedicarse a la lectura o sentarse tranquilamente a escuchar un concierto de música. Cultivaban cuerpo y mente por igual. De todos modos, no esperes encontrar grandes ruinas. Queda muy poco en pie de lo que fue un importante elemento de la vida del Imperio Romano. Catacumbas de San Calixto. En la antigua Roma, cuando el cristianismo era todavía muy minoritario, estaba prohibido enterrar a los muertos dentro de los muros de la ciudad por razones de higiene. Los romanos incineraban a sus muertos, los metían en urnas y los enterraban. En cambio, los cristianos, al creer en la resurrección, comenzaron a sepultar a sus difuntos en cementerios subterráneos en el exterior de las murallas, las catacumbas. Amortajaban a sus muertos con telas empapadas en aqua lixiva, una especie de solución de lejía, y los colocaban en nichos superpuestos. En contra de lo que se creía, los cristianos no utilizaron las catacumbas como refugios, sino como centros de peregrinación. Aquí se guardaban las reliquias de muchos santos. En las afueras de Roma hay 69 catacumbas y más de 1.000 sepulturas. Solo 5 están abiertas al público. Las catacumbas de San Calixto tienen una extensión de 20 kilómetros y son las más famosas de Roma. Fue el Papa Calixto quien designó a esta necrópolis como el cementerio oficial de la Iglesia romana. Aquí
Además encontrarás los restos de unos 50 mártires y 16 pontífices. Este hecho provocó que las catacumbas pasaran a ser un lugar de peregrinación. Las excavaciones descubrieron 5 niveles distintos de nichos donde se colocaban los cuerpos, pero el eje del recorrido es la cripta papal, con los restos de 9 pontífices martirizados en la época. Cerca de allí encontrarás el aposento de Santa Cecilia. El cuerpo de Santa Cecilia se conservó aquí en el sarcófago hasta el año 820 después de Cristo. El culto a Cecilia se debe a la leyenda sobre su vida y muerte. Cecilia convierte al cristianismo a su marido y lo convence para vivir en castidad. Cecilia es condenada a morir ahogada, pero sobrevive y se recupera cantando. Por esta razón es la santa patrona de la música. Es condenada a morir decapitada, pero el hacha falla 3 veces y una vez más consigue sobrevivir. La estatua que verás ahí colocada es una copia de la célebre estatua de Esteban Maderno, esculpida en 1599, cuando se hizo el reconocimiento de los restos mortales de Cecilia. El escultor reprodujo fielmente la posición en la que se encontró, al igual que quiso también poner de relieve el corte de la espada en el cuello y la posición de los dedos, 3 abiertos en la mano derecha y un dedo abierto en la izquierda. Las catacumbas de San Calixto se las puede considerar como la cuna de la cristiandad y los archivos de la Iglesia primitiva, porque ilustran su vida, usos y costumbres, el credo que profesó y atestiguan su historia martirial. Situada cerca de lo que hoy es Nápoles, en Italia, en los alrededores del monte Vesubio, se encontraba la pequeña pero muy adinerada ciudad de Herculano. Del otro lado del Vesubio se encontraba la famosa ciudad de Pompeya. En 3 tiempos se divide la vida: presente, pasado y futuro. De estos el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto. Séneca. Probaremos la excepción en la regla a esta máxima del gran Séneca. Viajaremos al año 79 de nuestra era. Estamos en una gran urbe romana, una de las 3 más grandes del mundo, con su propia arena, sus propios comercios, hospitales, burdeles, escuelas, academias, palacios de gobierno. Solo que esta mañana para la ciudad de Pompeya no habrá ningún futuro. El pasado será lo único cierto. El presente no será brevísimo, sino eterno. Un instante de tiempo detenido para siempre en la historia, y todos sus moradores asesinados por un dantesco titán de la naturaleza, el monte Vesubio. La mañana del 24 de agosto, una columna de humo comenzó a ascender del volcán. La población pensó que se trataba de una humareda más, inofensiva como las que habían acontecido en años anteriores. Pero esta vez, la erupción eclipsó toda vida en 2 ciudades. En Herculano, una especie de fango mezcla de cenizas y lava inundó las calzadas y callejuelas de la ciudad, cubrió los tejados y penetró por las ventanas. La gente salió horrorizada de sus casas y muy pocos pudieron huir de aquella ciudad. Sus cerebros y ojos hirvieron dentro de sus cráneos. En Pompeya comenzó todo con una finísima lluvia de cenizas. Después cayeron pequeñas piedras volcánicas, guijarros de piedra pómez, que hicieron a la gente asustada tomar la peor de las decisiones: refugiarse en sus casas. La atmósfera quedó envuelta en vapores de azufre. Cuando los pompeyanos intentaron huir, era ya demasiado tarde. Cayeron abatidos por los humos tóxicos. Quedaron sepultados por la ceniza volcánica, la cual creó una especie de cápsula en el tiempo que conservó a todos en la posición que ocupaban al momento de su muerte. El cielo se cubrió de cenizas y humo, oscureció por completo a las 3 de la tarde. El sol no volvió a asomar hasta 2 días después, el 26 de agosto. Ambas ciudades, Herculano y Pompeya, habían desaparecido sepultadas bajo las cenizas ardientes. Pompeya yacía a 3 metros bajo tierra. Herculano, en cambio, quedó bajo 20 metros de ceniza y piedra volcánica. Pompeya, al estar solamente 3 metros bajo tierra, tuvo algunos intentos de rescate, pero Herculano había sido borrado de la faz de la tierra. Durante una visita a este hoy calmo lugar,
Aún puedes respirar el ambiente de aquel holocausto. El Vesubio ha soltado 30 erupciones leves desde entonces, pero una con la intensidad de aquel año 79 solo se da en promedio cada 2000 años. Nuestra primera parada dentro del complejo arqueológico fue el anfiteatro de Pompeya. Construido en el año 70 a.C., este es el anfiteatro romano más antiguo de haber sido hecho en piedra. En comparación, el Coliseo en Roma no sería construido por otro siglo. Bueno, aquí tenemos una linda vista. No podemos entrar porque la puerta está con candado, pero podemos ver que hay un viñedo y justo detrás tenemos el monte Vesubio que está cubierto en nieve. El anfiteatro fue edificado alrededor del año 80 a.C. por Gayo V Valgo y Marco Porcio. Es el elemento de anfiteatro de piedra más antiguo encontrado hasta ahora. El anfiteatro de Pompeya, a diferencia de los edificios similares de época imperial, no tenía galerías debajo del coso, que está mucho más abajo que el nivel de la plaza. La parte de las gradas se llama cavea y se divide en 3 partes, la última de las cuales se reservaba a las mujeres. La civilización romana también buscaba las comodidades. Por ello, este anfiteatro estaba dotado de un velario. Es un toldo gigante que se extendía para proteger a los espectadores del sol y la lluvia. En la parte superior del anfiteatro aún son visibles los agujeros de las sujeciones del velario. El Teatro Grande está construido en la ladera de una colina y se fecha sobre finales del siglo III a.C. Esta manera de construir en la colina recuerda a la forma griega de levantar estos edificios. Veremos que detrás del teatro, si salimos del edificio, hay un área porticada a modo de plaza. Este lugar estaba pensado para caminar y conversar durante los intermedios entre las actuaciones. La civilización romana era gran aficionada a los espectáculos. Por ello no se conformaron con solo un teatro, sino que al lado se construyó otro más pequeño. No. Hola, familia. ¿Dónde estamos? Estamos en el Teatro Grande de Pompeya. El foro era tan grande que podía albergar a todos los habitantes de la ciudad. Alrededor de la plaza tienes que imaginarte unos grandes soportales con columnas de estilo dórico y un complejo de edificios públicos y oficinas administrativas. El comitium, en el que se celebraban las elecciones, y la basílica, que no era una iglesia, sino el lugar donde se administraba justicia. Cada uno de estos edificios tenía una fachada ricamente decorada con mármoles y estatuas. Continuando nuestro paseo por Pompeya, llegamos al Foro. Esta plaza era el centro de la vida social, con templos, mercados y edificios municipales. Aquí el punto focal es la estatua del centauro, mitad hombre y mitad caballo. Y tampoco nos podemos olvidar las vistas del monte Vesubio no tan lejos en el horizonte. Entrando por Puerta Marina, recorrerás la calle del mismo nombre, pasarás junto a los restos del templo de Venus y llegarás al Foro, la gran plaza rectangular. En el centro del lado opuesto de la plaza, sobre un alto podio, se alzaba el templo de Júpiter, al que se entraba subiendo por una doble escalinata. El pórtico que precedía el interior se denominaba pronaos y era muy profundo, mientras que el espacio interior, denominado cela, estaba rodeado por 2 hileras de columnas con las características hornacinas al fondo, destinadas a las 3 divinidades mayores,
Júpiter, Juno y Minerva. Construido en torno al 150 a.C., este templo se convirtió en el principal edificio sagrado de Pompeya.